Hola Piero, bienvenido a mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las oraciones incompletas. Nos hacemos la pregunta, ¿qué es una oración incompleta? Una oración incompleta es un sistema gramatical en el que se ha eliminado de manera intencional uno o más términos. Posee dos elementos, el enunciado y las opciones. Esto quiere decir que el enunciado es la oración completa y las opciones son palabras que posiblemente encajen gramaticalmente exacto en la oración. Seguidamente tenemos que se analiza la oración en función con cada alternativa. Alternativa vendría siendo las opciones que acabo de mencionar. También los elementos de una oración deben estar en armonía sintáctica y gramaticalmente. Debemos respetar lo que es el género, el número, la persona. Esto vendría siendo con respecto al sujeto y el verbo. Cuando hablamos de sintaxis, hablamos de lo que es un artículo, lo que es un adjetivo, un adverbio, un sujeto, un predicado. Todos estos elementos deben tener concordancia dentro de la oración para que de esa manera podamos tener un resultado positivo. Y finalmente se debe guardar, como le decía, corrección ortográfica, la cual se refiere al uso correcto de palabras y expresiones. Es lo que le estaba mencionando anteriormente. El uso del artículo, del adjetivo. Ya sabemos dónde o el lugar de cada una de esas palabras. Ahora bien, ¿cómo resolver una oración incompleta? Lo primero que debemos hacer, Piero, es analizar de manera atenta, cuidadosa y objetiva la oración, tratando de captar su contenido. Si es necesario repetir la lectura de esa oración, lo hacemos para darle sentido a la oración. Seguidamente tenemos leer todas las opciones existentes o alternativas existentes. Allí las leemos una por una y luego tratar de completar la oración mentalmente, distinguiendo la palabra o palabras que podrían ir en los espacios en blanco y cuáles no. Es decir, ya tenemos lo que es la oración incompleta, tenemos las opciones que vamos a usar y de esa manera vamos a hacer un análisis mental para saber cuál de ellas encaja mejor dentro de la oración. Y luego vamos a verificar el estilo, el mismo que tiene que ver con nociones como aquella que presente un lenguaje académico antes que coloquial, es decir, el uso correcto de las palabras. Se debe escoger el término o términos más precisos para la ocasión indicada por el marco oracional. Estamos hablando de los sinónimos, palabras que se escriben diferentes pero tienen el mismo significado. Aquí debemos ver cuál de esas palabras, aun cuando tengan el mismo significado, van a concordar o van a encajar de manera correcta dentro de la oración. Tenemos que tener pendiente con los sinónimos cuando nos dan las opciones. Y finalmente tenemos, no debemos dejar de considerar los signos de puntuación, ya que revisten relevancia. No debemos olvidarnos de la coma, del punto y aparte, del punto y coma, porque ellos van a tener una relación directa con la coherencia de la oración. Estos son básicamente, Piero, los pasos que debemos seguir al momento de resolver o de completar una oración. Ahora bien, vamos a ver nuestro primer ejemplo para que se pueda ejemplificar toda la teoría que acabamos de dar. Sabemos que lo primero que debemos tener es el enunciado, la oración. Fíjese que la oración dice, los, espacio en blanco, llegaron distraídos al, espacio en blanco. Debemos analizar primero la oración, leerla y debemos indicar, aquí tenemos un artículo que es plural, los, masculino. Por lo tanto, lo que viene es un sujeto que debe ser masculino, plural, para tener concordancia. Llegaron distraídos al. Y acá vamos a ubicar cuál es esa palabra que le da sentido a la oración. Veamos. Acá tenemos el segundo elemento, las opciones. Tenemos 4 opciones, cada una de 2 palabras. A, perros, aquí. B, alumnos, sobre. C, padres, iglesia. D, estudiantes, aula.
Es en este punto donde debemos hacer el análisis mental. Los llegaron distraídos al. Más o menos, ¿qué podemos decir? Tenemos los perros, concuerda, ¿bien? Tenemos concordancia. Plural masculino, perros, plural masculino. Alumnos, plural masculino, los, plural masculino. Padres, plural masculino. Estudiantes, plural masculino. Fíjense que ahí tenemos las 4 primeras opciones corresponden o tienen concordancia con el artículo. Pero veamos, ¿cuál es la relación que guarda la última palabra? Aquí. Los perros llegaron distraídos al aquí. En este caso, la oración pierde sentido o pierde coherencia. Los alumnos llegaron distraídos al sobre. Fíjese que acá, por sentido común o como se escucha la oración, puede que encaje, pero recuerde que un sobre es un trozo de papel, por lo cual no tiene coherencia la oración. Descartamos la opción A y la opción B. Veamos la opción C. Los padres llegaron distraídos al iglesia. En tal caso sería a la iglesia. Acá la concordancia pierde sentido. Y tenemos la opción D. Los estudiantes llegaron distraídos al aula. Entonces, en este caso, tenemos que la opción correcta es la opción D. Y así leemos la oración completa. Los estudiantes llegaron distraídos al aula. Fíjese, Piero, que debemos tener atención al momento de resolver este tipo de ejercicios. Debemos tener sentido común para realizar la relación de las palabras entre sí. Es decir, que concuerden en género y número tanto el sustantivo como el verbo y el artículo, al igual que el complemento. Veamos un segundo ejemplo, Piero. El enunciado es el siguiente. Es a partir de los primeros, tenemos el espacio en blanco, de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de, espacio en blanco, de darse a conocer. Fíjese que acá tenemos una coma, por lo cual debemos respetarla, para darle sentido a la oración. Tenemos acá las opciones. Fíjese, son 4 opciones, cada una con 2 palabras. Veamos cuál es la relación que existe. Hacemos un análisis mental. Es decir, que la relación o el análisis que debemos hacer es si los artículos, los sustantivos, el verbo están relacionados entre sí, si tienen la misma conjugación, si concuerdan, para de esta manera darle sentido a la oración. Ya tenemos acá lo que es el enunciado, tenemos las opciones, bien. Veamos, la primera opción es minutos, anda. B, momentos, expresarse. C, días, moverse. D, años, limpiarse. Retomando lo que es el enunciado, Piero, acá tenemos que es a partir de los primeros, ya sabemos que aquí los primeros es plural masculino. Por lo tanto, la primera opción debe ser masculino plural. Minutos, masculino plural. Momentos, masculino plural. Días, masculino plural. Años, masculino plural. Lo que quiere decir que cualquiera de esas 4 opciones puede encajar dentro de la oración. Pero ahora buscamos el segundo término, que vendría siendo de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de. Anda, acá ya pierde coherencia la oración. Tenemos expresarse, de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de expresarse, coma, de darse a conocer. Acá tiene un poco más de sentido la oración. En la opción C tenemos moverse, de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de moverse, de darse a conocer. Y finalmente tenemos alimentarse. De su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de alimentarse, de darse a conocer. Acá ya la oración pierde sentido, por lo cual descartamos la opción D y la opción A, solamente quedamos con la opción B y la opción C.
Leemos ambas en el enunciado. Es a partir de los primeros momentos de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de expresarse, de darse a conocer. La opción C es a partir de los primeros días de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de moverse, de darse a conocer. Ya el hecho de expresarse, Piero, nos da la opción que el ser humano siente la necesidad de darse a conocer. Por eso vamos a seleccionar la opción B, momentos, expresarse, y tenemos finalmente, es a partir de los primeros momentos de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de expresarse, de darse a conocer. De esta manera hemos culminado lo que es la información con respecto a las oraciones incompletas. Pero antes de culminar, quiero decirle, Piero, que debemos tener sentido común, debemos tener muy precisado cuál es la información más correcta que se va a usar en cuanto a las opciones, cuál es la palabra idónea, y de esta manera darle coherencia a la oración. Bien, le enviaré vía WhatsApp, Piero, algunos ejercicios para que usted vaya a la práctica y cualquier duda me la haga llegar. Suerte.